Tardes, buenas noches, según el país en el que nos vean. Acá estamos en la sexta edición del Festival de Cine Minuto 90, que por primera vez está disponible para toda Latinoamérica. Desde los inicios fue en Lima y el festival ha visitado diferentes ciudades de la región y ahora congrega a todo el continente vía online, por razones que todos conocemos y que esperamos que sea el último festival que tengamos que hacerlo así. Y esto se ve a través de la plataforma Join Us Live. El festival empezó el día 1 de junio y termina hoy. Y hay 21 películas internacionales del deporte más apasionante del mundo que están en competencia. Hoy tenemos a dos invitados de lujo, que son Claudia Pedraza, desde México, especialista en temas de género, comunicación y deporte, y Rodolfo Muñoz, desde Ecuador, director del documental Tarjeta Roja. Yo me presento, soy Sebastián Cohen Eskenazi, soy argentino, mexicano, chileno y alguna cosa más por ahí, y estuve en el festival anterior con mi documental Buscando a Panseri. Así que, bueno, dicho lo dicho, pasamos a la conversación. Yo tengo, le cuento a Claudia y Rodolfo, yo tengo unas pautas de preguntas que hablamos con la gente del festival y se las voy a plantear, pero la verdad es que son ustedes los que realmente saben hacia dónde quieren ir. ¿Tá? Entonces yo se las planteo como un ordenador, pero entiendo que quizá ustedes digan, no, yo creo que mejor hablemos de lo que, y ustedes saben lo que saben, ¿no? Entonces son ustedes los que nos van a guiar a través de su conocimiento. Están divididos como en dos temas, ¿no? La conversación en principio. El tema número uno es el fútbol como herramienta para la visibilización de problemáticas sociales. En el festival plantean que es innegable la fuerza social que el fútbol representa. A partir del balón, diferentes voces y luchas pueden ser visibilizadas y escuchadas. Y hay un par de preguntas que se las voy a plantear. ¿Cómo el fútbol ha ayudado a la visibilización de una discriminación sistemática en la sociedad? Esa es la primera. Y la segunda es, ¿el fútbol debería de cumplir con una responsabilidad social para erradicar la discriminación en distintos niveles? Esas son las preguntas de la primera parte. No sé si quieren que se las repita o si ya directamente ustedes se ponen de acuerdo y empieza a hablar el que tenga ganas. ¿Cómo lo ven? Creo que estás muteada. Adelante, Claudia. Empecemos con las damas, entonces. Muchísimas gracias, Sebastián, muchísimas gracias, Rodolfo. Y bueno, a mí me parece muy interesante justo plantear esta conversación acerca de la discriminación y el deporte, hablando de esto, ¿no? De la responsabilidad social que ha tenido, debería tener el fútbol para visibilizar justo las desigualdades. A mí me llama mucho la atención que hablemos del fútbol como un ente, ¿no? Porque claro que entendemos cuando decimos del fútbol que el deporte, el juego, nos estamos refiriendo a eso. Pero también cuando ya hablamos de el fútbol, pues estamos hablando de toda la estructura, todas las instituciones, todas las personas, todos los actores que lo conforman. Y eso hace muy complicado justo plantear esta responsabilidad en términos de lo que el fútbol debería de ser en favor de la erradicación de la discriminación. Porque de entrada, pues, conseguimos que la discriminación no debería existir en ningún espacio, y pensándolo así, pues claro que el fútbol tiene el compromiso de erradicar y de prevenir y de atacar la discriminación, como la tiene cualquier otra persona y cualquier otra institución en esta sociedad. O sea, me parece que eso sí hay que plantearlo desde el inicio. Pero justo esta concepción de ente del fútbol, creo que yo hablaba hace un momento, resulta complicada cuando empezamos a hablar de estos temas, porque hay como muchas voces y toda una vertiente que señala de, a ver, no, el fútbol es el juego, y entonces todo lo demás, todo lo social, todo lo político, queda ajeno porque el juego es puro, porque el juego es genuino, porque el juego es auténtico y demás. Y ya vemos otras voces que decimos, sí, es cierto, el deporte como tal sí es eso, pero este fútbol como ente que conformamos tantos, no puede estar desligado de lo social. No puede, no hay forma, y sería una falsa pretensión desligarlo de lo social. Y desde ahí me parece que ha sido justo por esta liga que tiene
con tantas personas en el mundo, como deporte, como actividad lúdica, como espectáculo, como el espectáculo más visto, tiene esta posibilidad de convertirse en una gran en un gran escenario de lo social. Sin que sea este espejo de lo social, como se ha dicho en muchas ocasiones, sí creo que es un escenario de lo social donde se colocan muchas de las cuestiones que pasan fuera de las canchas ahí, de alguna forma representadas. Y me parece que en ese sentido ha contribuido justo a visibilizar muchas de las desigualdades que atraviesan todas las sociedades, porque en el momento en que ciertos actores aparecen ahí jugando, nos empezamos a preguntar qué pasa con esas historias que están ahí, cómo es que llegaron, cómo es que tardaron tanto en llegar. Y yo de aquí me brinco directamente a, por ejemplo, el tema de las mujeres, ¿no? Hoy en día estamos viendo el auge del fútbol femenil, como no habíamos visto en pues más de 100 años de historia que tiene el fútbol femenil. Entonces, de repente, cuando el fútbol femenil llega a este escenario y empieza a cobrar visibilidad como y en tanto deporte, empieza también a traer a la mesa y a las mesas, no a cualquier mesa, no a la mesa de quien está viendo el fútbol femenil, sino a las mesas de la FIFA, a las mesas de las federaciones, a las mesas de las ligas, el tema de la discriminación de género. O sea, sí empezamos a ver a las jugadoras y empezamos a preguntar al mismo tiempo, ¿qué pasa con ellas? ¿Por qué tardaron tanto en llegar? O más bien, ¿por qué tardamos tanto en dejarlas entrar? ¿No? ¿Cuáles son las dificultades que tienen? ¿Por qué hay tanta desigualdad entre las jugadoras que están en un país y en otras donde las ligas ni siquiera existen? Y todo eso, al final de cuentas, que ocurre gracias a torneos, a ligas, a partidos, nos hace justo preguntarnos por pues, todos estos mecanismos que existen en el fútbol, en el corazón del fútbol, para excluir a ciertos actores, para excluir a ciertas personas. Es decir, hay que decirlo también, hay en este ente que hemos construido todos y todas, muchos mecanismos que en conjunto hemos validado y que han permitido que muchas personas no entren con las mismas posibilidades a este espacio. Entonces yo empezaría por ahí planteando que como escenario nos da esa posibilidad de mirar las historias de las personas, pero que a la vez son historias de pueblos, de grupos, de sociedades completas. Y bueno, yo ahí le pasaría la bola a Rodolfo. Pues sí, y yo coincido muchísimo con Claudia, es muy clarísima su perspectiva. Y debo además decirles, ¿no?, que el fútbol es la expresión micro de lo macro. En el fútbol podemos nosotros tener clarísimo lo que ocurre en el ámbito de la economía, de la cultura, de la política, en general de muchos factores, incluido el de la discriminación, que es una de las taras que tiene la sociedad mundial, porque no es patrimonio de ninguna región ni país en particular. El mundo entero ha tenido que, en un momento dado, sobre todo los países industrializados, han tenido que reconocer la barbarie que significó aquello de la esclavitud, de traer negros a los continentes europeo y americano, y de allí pues derivarse una serie de aberraciones de todo tipo. Quisiera, para empezar, también decir que el fútbol nace formalmente en Inglaterra, en 1863, cuando la Asociación Inglesa reglamenta la práctica del deporte. En ese momento es netamente amateur y tiene un evidente propósito social. Mientras en la mañana los jugadores disputan el juego, en la tarde y noche visten elegantemente y comparten socialmente en los grandes salones de baile. Inglaterra vivía ya en ese instante el auge de la revolución industrial y las compañías inglesas estaban repartiéndose en el mundo entero para explotar minerales, para extraer minerales. Y vienen obviamente al continente americano y junto con la explotación de sus recursos guardan en sus maletas el té y los balones para la práctica del deporte. Extraño entonces para nosotros en ese momento.
Los mexicanos dirán, ya teníamos un tipo de fútbol que lo practicábamos desde antes, pero en fin. La práctica del fútbol inglés en territorio americano implica entonces la reiteración de esa modalidad deportiva y social. Mientras en América los ingleses disputan los cotejos, los mestizos y los negros están al margen de la práctica. Esos grandes futbolistas que siempre ha tenido Brasil, ¿no? En principio no pudieron ser parte de los clubes. Y hay varias historias de cómo subrepticiamente los mulatos y los mestizos se involucraron en la práctica. Es famosa aquella anécdota de afro-brasileños cubiertos su rostro con polvo de arroz, pretendiendo esconder su origen étnico. Por ello, los primeros grandes jugadores afro-brasileños salieron del país al exterior para iniciar una práctica que les brinda fama y luego vuelven llenos de gloria para ser aceptados en su propio país. Hasta hace 40 o 50 años en América Latina, la noción que teníamos de los afrodescendientes era dolorosa y lamentable. Lo que se publicaba sobre ellos tenía que ver sobre todo con el cometimiento de actos reñidos con la ley. Pero a partir de la profesionalización del fútbol y su enrolamiento en él como una fuerza laboral barata, de los afrodescendientes particularmente, de todas maneras el fútbol se convierte en una vitrina que permite visibilizarlos ya de una manera positiva, ¿no? El fútbol profesional asimismo garantiza a una porción del pueblo afroamericano una movilidad social que los saca a esos jugadores de la pobreza extrema y ellos a su vez se convierten en protectores de los más pobres de sus comunidades. Quiero citar como ejemplo Ecuador, un país donde el 7% se reconoce como afrodescendiente. El año 2002, a pesar de que las grandes necesidades de los pueblos negros no estaban satisfechas y todavía no lo están, al menos 10 jugadores de la selección de ese momento eran originarios de sus pueblos negros. Con ese aporte, Ecuador llegó por primera vez a un mundial de fútbol, logrando ese 7% unir al 100% de los ecuatorianos. Eso a muchos, a mí en particular, me llevó a creer que el discrimen racial podía ser superado, mas las cosas no son tan simples, ¿no? Planteo esto de inicio para seguir conversando. Yo quería plantear una duda. Cuando a mí me dijeron si quería moderar esta charla, yo evidentemente dije que sí, que claro. Y lo primero que me pregunté fue, ¿dónde está especialmente el racismo en el fútbol? ¿No? No el machismo, que es evidente, digamos. Me pregunté, ¿dónde está el racismo en el fútbol? Yo entiendo que vivimos en sociedades racistas, entiendo que vivimos en sociedades sobre todo clasistas y arribistas, que no es lo mismo, pero al mismo tiempo yo me imaginaba nuestros fútboles, y en el fútbol de nuestra región, incluso del mundo, hay muchos más representantes, como decías tú, Rodolfo, muchos más representantes negros que lo que hay en la sociedad en general. Entonces, por un lado pensaba, vivo en una burbuja y no me estoy dando cuenta de algo, o finalmente el racismo en el fútbol está en otro lugar. No lo sé. Yo, por ejemplo, porque yo veo machismo de aquí a la China. El público futbolero en general, en su gran mayoría, es un público bastante discriminador, digamos. Yo cuando voy al estadio no veo un espacio de entendimiento y comprensión, ¿no? Incluso se me pegan las peores costumbres en el estadio, las peores. Bueno, esas que nos perdonamos adentro del estadio, afuera jamás las podías declarar, ¿no? Aunque yo lo estoy haciendo. Pero me preguntaba eso. Entonces, que yo lo que he vivido mucho en el estadio es como esta xenofobia frente al inmigrante. Me ha tocado ir a ver partidos de la selección chilena, porque yo tengo el corazón en Chile. Grabamos el documental Ojos Rojos y fuimos con la selección chilena por todo el continente grabando las eliminatorias. Y nos tocó ser los chilenos de mierda. O sea, siempre eso existe. Y el fútbol, ahí sí, para mí es evidente, el fútbol genera mucho más odio entre hermanos y entre países limítrofes o similares que el hermanamiento que el discurso oficial dice, ¿no?
Pero el racismo, ¿dónde está? Lo pregunto como para empezar por el principio, ¿no? No sé a quién le gustaría empezar. Bueno, el racismo no solamente es una aversión al otro color de piel, ¿no? Eso está ya muy comprendido. Es más bien un estatus de poder frente al otro, ¿no? Frente al más débil. Recordemos que en el caso de los afrodescendientes, ellos vienen obligados a Europa y América y no tienen detrás de sí una historia propia, no tienen una raíz. Entonces, se constituyen básicamente una fuerza laboral a ser explotada, ¿no? Hay países como Ecuador donde esos afrodescendientes vienen incluso para dedicarse al cultivo del azúcar, ¿no? Son zafreros y no tienen las menores condiciones de amparo social, colectivo. Entonces, es un pueblo que vive en la marginalidad y eso hace que los mestizos tengan una noción respecto de esos afrodescendientes. Son los otros, son los de fuera, son los que no nacieron en este territorio y son los que deben estar sometidos a los peores sueldos y a las peores condiciones laborales. Entonces, eso ha ido calando muchísimo en la mentalidad de nosotros, de esta sociedad mestiza que es América Latina. Y por ello, incluso en nuestro idioma, hay términos peyorativos que estigmatizan al afrodescendiente. Yo no sé en otros países, pero en Ecuador, por ejemplo, una merienda de negros significa un momento de comida de mucho ruido, ¿no? Una mano negra significa que en algún evento, por ejemplo, de carácter electoral, ha habido algo fraudulento, ¿ya? Entonces, he tenido una noche negra o un día negro, ¿no? Significa que ha ocurrido algo muy malo, ¿no? Entonces, es parte de esta cultura y ustedes pueden observar en sus países que los niveles de desarrollo de sus pueblos negros son los niveles más bajos. Las cuestiones básicas de la salud, de la educación, de la vivienda, no están satisfechas en los pueblos negros y también en muchos pueblos indígenas, porque, digamos, indígenas y negros pueden estar hermanados en esa condición de discrimen respecto de los demás. Eso para aproximarnos a lo que plantea Sebastián. Creo que Claudia quiere decirnos algo. Claudia, cuéntanos. Claro, yo fíjate que me quedé pensando justo esto que tú comentabas, de dónde está el racismo, porque sí, vaya, la FIFA tiene muchos años peleando contra el racismo y de hecho, para quienes me daba mucha, voy a decirlo como gracia, que no es una gracia de risa, sino justo como desde la perspectiva, por ejemplo, del feminismo, nos hemos quejado mucho de que la FIFA está combatiendo el racismo y el machismo no, en la misma medida, aunque el machismo es mucho más evidente que el racismo, un poco como tú lo decías. Creo que esto en los contextos europeos, este racismo es muy evidente, por ejemplo, en las tribunas con todas esas jugadores migrantes y demás, y pensaba acá si era tan evidente las tribunas, y creo que, bueno, sí hay como casos por ahí de insultos que se lanzan en este sentido, que justo nos comentaba Rodolfo. Pero yo pensaba, cuando estaba escuchando a Rodolfo, decía, claro, es algo que tenemos como arraigado, que en el estadio se hace muy evidente cuando la nota es que la afición le gritó un insulto racista, sea negro, sea indio, a algún jugador, ¿no? Que le pasa mucho con jugadores sudamericanos que se van a Europa, o pasa mucho con jugadores africanos que se van a Europa, ¿no? Es decir, no he visto como racismo de jugadores de otros lados que vienen a estos territorios del sur global, como les podemos llamar. Pero pensaba en este otro racismo muy sutil, por ejemplo, de los imaginarios mediáticos, de a quién hemos colocado como las grandes estrellas y las narrativas que también construimos sobre estos jugadores. Estoy pensando en fútbol varonil, porque creo que el fútbol femenil, aunque también tiene ahí sus sesgos de racismo que tiene que ver con quiénes son las figuras que dominan el fútbol femenil,
justamente se fundamenta en estas ideas, ¿no? De a quienes elegimos para que sean los rostros del fútbol, y alguien pensaría, pues se eliges a los mejores. Yo recuerdo mucho en charlas que tenía con periodistas, mujeres, porque yo me he dedicado a analizar a periodistas mujeres, a entrevistarlas para ver las trayectorias de vida y demás, como decían y manifestaban que una de las formas en las cuales se manifestaba ese racismo, no porque ellas lo expresaran así, pero a la hora de contarlo, era que no podías elegir a cualquier persona para entrevistarla, a cualquier jugador para entrevistarlo, porque en su diario decían, no retrata bien, no tiene el tipo físico para salir en la portada. Y concretamente me acuerdo de un caso de jugadores de Pumas, donde el portero no era nada agraciado para los ojos de esta hegemonía occidental de belleza, este canon, y entonces no salía, aunque fuera el portero, aunque fuera la figura, aunque hubiera sido el más destacado, no va. O sea, retratan bien estos son los que tienes que, digamos, entrevistar. Y pensaba también como cuando estas figuras que no entran en este canon son presentadas en los medios, se hacen desde esta mirada de lo exótico, ¿no? Y entonces tiene que ser la gacela africana y el niño de Sudáfrica que venció todas las desigualdades y el jugador que emergió de la pobreza y que por eso es muy bueno. Y entonces me parece que justo este tipo de construcciones, ese tipo de narrativas donde lo diferente se narra como lo exótico, pero o sea, y como lo excepcional y como que lo que hay que contar con esta mirada de un poco de tropicalización, también contribuyen a estas ideas y a mantener este racismo de forma más sutil. Pensamos en racismo en términos de insulto en el estadio y no necesariamente está solamente ahí. Sí, es muy interesante lo que planteas, Claudia, porque yo creo que el fútbol, digo, más allá de estas situaciones puntuales, que yo no sé si son muchas o pocas, a lo mejor son muchas, donde el público le grita al negro X, ¿no? Lo que sea, y que, bueno, que es terrible que suceda. Yo creo que el fútbol funciona como un dispositivo de consumo, ¿no? Entonces, eso de alguna manera es racismo en cuanto a que todos queremos ser como los futbolistas, que finalmente lo que son jóvenes exitosos y millonarios, guapísimos, con peluquerías y autos caros, ¿no? Entonces, como que el fútbol profesional como que nos funciona como ese lugar aspiracional, ¿no? Y en ese sentido yo creo que lo que también sucede es una autodiscriminación. Quiero decir, es un modelo que genera que uno no quiera ser uno mismo, porque la vida de uno parece una lágrima al lado del éxito de los demás, ¿no? Y me parece que eso sí es terrible. Así es. Tienes razón, Sebastián, pero además creo que la sociedad ha ido creando un falso imaginario respecto de estos jugadores exitosos, entre comillas, y que te daría la sensación de que son todos esos pueblos exitosos, ¿no? Pero si tú examinas, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, el pueblo de El Juncal se llama, al norte del país, la cantera del fútbol profesional ecuatoriano que permitió que Ecuador llegue a los mundiales. Ese es un pueblo de extrema pobreza. ¿Y quiénes son los que han podido sobresalir? Unos pocos miembros de esa comunidad que han terminado vinculándose de modo exitoso al fútbol, pero son pocos aquellos casos, ¿no? Mientras que los medios podrían equivocadamente vendernos una idea de que las cosas mejoraron, ¿no? Debo aquí comentarles, por ejemplo, Ecuador en el 2002 llega a su primer mundial. Recién en el año 2010 aproximadamente, el pueblo del Juncal tiene una cancha de fútbol con césped. Mientras tanto, jugaban en la tierra, ¿no? Pedregoso suelo, que realmente era una cosa titánica poder lograrlo, ¿no? Entonces, eso también se debe al racismo que tienen quienes pueden decidir las políticas públicas. Hay
jugadores que literalmente han nacido en el balde de una camioneta, mientras sus madres eran trasladadas al pueblo más grande para poder dar a luz, ¿no? Porque no había dentro de su pueblo el hospital o el centro de salud indispensable para que eso ocurriera de modo natural y normal, ¿no? Entonces, tú ves que muchos de los afrodescendientes tienen la incapacidad o la escasa posibilidad de acceder a puestos de trabajo relevantes, tienen los menores índices de educación, de escolaridad, porque no ha habido las políticas, yo insisto en ello, necesarias para incluir, ¿no? Y dado que no ha habido eso, no encuentras tú en el ámbito jerárquico del ejército, de la policía, ¿no?, a generales, a coroneles que sean afrodescendientes. Y el pueblo negro, los jóvenes afrodescendientes han tenido que buscarlo al fútbol como un espacio donde puedan resolver sus emergentes necesidades, pero eso apenas es una lágrima en el desierto, y creo que es un tema que no abordamos en los medios de comunicación lo suficiente, ¿no? No vemos eso como un problema serio a resolverse. Todavía es difícil que un negro pueda ser parado por un taxista en altas horas de la noche para llevarlo de un lugar a otro, ¿no? Yo he podido investigar ese tema para mi documental y ha habido gente que incluso me ha dado sus razones. En el imaginario nuestro, ¿no?, es un pueblo que no termina de ser parte de, que no los logramos incluir. Un famosísimo jugador ecuatoriano, Felipao Caicedo, hace unos pocos años atrás, estuvo comiendo en un restaurante elegante de la ciudad de Guayaquil. Algún cliente que estuvo allí se le ocurrió llamar a la policía y decir que en ese lugar habían varios negros que podían cometer un delito en contra de quienes asistían al restaurante en ese momento. Entonces, allí estamos frente a una sociedad que no termina de encontrarse entre diferentes, y que el fútbol, que puede ser esa vitrina de exhibición de sus grandes jugadores, debe ser también esa vitrina de búsqueda de inclusión, ¿no? Entonces depende mucho de lo que hagamos los comunicadores y de lo que hagan los propios jugadores y directivos. Perfecto. Esto me lleva a la segunda pregunta de esta primera parte, que es si el fútbol debería cumplir con una responsabilidad social para erradicar la discriminación, ¿no? Esa es la pregunta. Y me lleva a pensar lo que decía Claudia del ente, ¿no? Porque el fútbol como ente es infinito, es interminable, se puede agarrar de muchísimas aristas diferentes, es todo y es nada, ¿no? Es como un concepto tan lleno como vacío. Entonces mi pregunta es, ¿se le puede exigir al fútbol algo que no se cumple ni siquiera en la sociedad? Porque, ¿no?, lo que decía Rodolfo del Espejo, si la sociedad es racista, clasista, discriminadora, marginadora y todo eso, ¿por qué el fútbol sería diferente? Eso por un lado. Y por otro, también es cierto que es una vitrina y que muchos utilizamos el fútbol para pensar problemáticas sociales y encarnar los posibles cambios desde ese lugar, ¿no? Entonces, no sé qué piensan, como que no sé, Claudia. Sí, creo que justo, pues esto das en un punto que es muy complicado. Efectivamente, decimos, ¿cómo podemos exigirle al fútbol que sea libre de violencia, discriminación y desigualdad en sociedades que están llenas de discriminación, violencia y desigualdad en todas las aristas, ¿no? Y esto podría plantearnos, bueno, entonces, pues no es posible. No obstante, lo que yo decía es sí, o sea, como una meta de cualquier sociedad, de cualquier institución, de cualquier persona, tratar de eliminar esas problemáticas, pues está también en el centro del fútbol, aunque sea un deporte que está ligado a otras cosas y que no sea el causante de la discriminación y que no sea el causante de la violencia y que no sea el causante de la desigualdad estructural, porque el fútbol no lo es en sí, pero sí es un ente con toda su complejidad
que la reproduce, la mantiene e incluso la intensifica, ¿no? Y entonces, reconociendo eso, lo que sí tiene esa responsabilidad de, pues eso, pelear en contra de todo lo que implica la discriminación. Ahora, a mí me parece que también aquí hay que hacer como un matiz. Esta idea de pelear por la discriminación muchas veces se entiende con que hay que hacer campañas y estrategias, ¿no? Para evitar, sensibilizar y demás. Creo que la reflexión tiene que ser mucho más profunda, porque ahí sí es muy complicado pensar en que el fútbol va a lanzar una campaña, una estrategia efectiva para sensibilizar contra la discriminación, cuando en toda la estructura del fútbol organizado, la discriminación está en el hueso de la estructura, ¿no? El sexismo está en el hueso de la estructura, el racismo, como nos comentaba Rodolfo, está ahí, o sea, está como el ADN del fútbol. Y eso creo que nos cuesta mucho nombrar, nos cuesta mucho decir que sí es un deporte que en su ADN trae racismo incluido, trae misoginia incluida. Y entonces pensamos que la idea es que el fútbol sirve para erradicar lo que está afuera, y no. Lo que se tendría que empezar a hacer es justo revisar dónde están esos mecanismos de racismo, de misoginia, que están normalizados dentro de todas las aristas del fútbol, y a partir de ahí transformarlos en lo micro, para después ahora sí lanzarnos a las campañas de sensibilización que ustedes quieran utilizando a las figuras. Pero creo que empezamos al revés, ¿no? Tenemos a jugadores, a jugadoras que dicen la lucha contra el sexismo, la lucha contra el racismo, pero sabemos que al interior de los clubes, sabemos que en las canchas, sabemos que en la propia Federación Internacional, en las federaciones nacionales, la misoginia, el machismo, el racismo, el clasismo, se viven todos los días. Entonces, pensar en que esto, aquí sí, pensarlo como vitrina, como bandera de lucha, cuando dentro de la estructura se validan tantas situaciones que provocan discriminación, es un sinsentido. No puedes convertirte en el estandarte de la pelea contra la discriminación si ni siquiera como gran ente, y aquí hablo de responsabilidad de clubes, de medios, de jugadores, de instituciones, de todos los que participan, has logrado detectar cuáles son los mecanismos con los cuales en el día a día, estamos hablando de lo que se nota muchísimo, sino en el día a día, o sea, en las acciones cotidianas, están reproduciendo esta discriminación. Entonces, creo que sí hay ahí un ojo equivocado. Pensamos en la responsabilidad social como esto, el salir y decir no a la discriminación, cuando más bien es mirar hacia adentro y ver cómo la modificamos, cómo lo podemos erradicar ahí en el corazón del fútbol. Claro, y que, Rodolfo, digo una cosa muy cortita antes de que empieces a hablar tú. Además, digo, los futbolistas, para poder modificar el fútbol y hacerlo menos desigual tienen que enfrentarse a sus propios jefes. Quiero decir, lo que sucede es una violencia institucional, eso es lo que hay. En cualquier instancia de la vida que funcione en un organismo, hay violencia institucional. Y es muy difícil rebelarse en la vida por eso mismo, porque te puede ir muy mal, y el futbolista no es un ejemplo de persona que se rebele, porque se le puede arruinar la carrera, ¿no? Entonces, claro que esas pancartas de la FIFA que dicen fair play, o sea, hay pocas cosas menos importantes y transformadoras de la sociedad que las pancartas de la FIFA, digo. Eso, Rodolfo. Así es complejo el tema y claro, no depende de una campaña que sensibilice en sí mismo a la gente. Es algo más difícil, ¿no? Yo venía diciendo que es un problema estructural que está dentro de nuestra visión de la relación con el otro, con el distinto, y que hemos tardado como sociedad en tener una sensibilidad necesaria para ser inclusivos. Aún son escasas las parejas birraciales o biétnicas. Eso nos resulta todavía extraño, a pesar de que el primer mundo puede tener en un momento dado una fascinación por el otro, ¿no? Pero casi como un hecho exótico y no precisamente como una condición natural. Entonces, como seres humanos tenemos que revalorizar nuestra postura en la sociedad, ¿no? Porque no podemos pretender seguir considerándonos guetos que deben juntarse
y darle la espalda a otros sectores de la sociedad que merecen ser parte de, porque además yo creo firmemente en que la diversidad es la que genera potencialidades, ¿no? Los países donde hay varias etnias tienen una riqueza inconmensurable, culturas que tienen la posibilidad de aportar a horizontes comunes, ¿no? Entonces, hay que trabajar intensamente desde que se concibe al ser humano, desde que va a la escuela, desde que se legisla, ¿no?, a favor de la inclusión, desde que se usa el micrófono para tratar estos temas, porque el tener unos jugadores con sueldos paupérrimos, sin niveles de educación suficientes, ¿no?, y luego convertirles incluso en gente exitosa, con mucho dinero, pero sin ninguna capacidad de saber qué hacer con ese dinero, ¿no? Conocemos casos de grandes jugadores que han estado en la cúspide y que en un momento dado esa fama ha terminado y han concluido sus vidas en una condición miserable, ¿no? Entonces, es un problema serio el que tenemos, y claro, el fútbol con esa magia que tiene, con esa posibilidad de juntarle al mundo entero alrededor de una pelota, sobre todo cuando hay los grandes eventos del fútbol, creo que es el espacio donde pueden generarse otros relatos, otras construcciones de la realidad, otras sensibilidades. Es preciso entender que, por ejemplo, el África ha aportado notablemente a la historia de la música mundial, ¿no? Ha aportado a la ciencia, ha aportado a las artes diversas, y el fútbol, reitero, es un gran embajador para hablar de esas cosas, para problematizar, y en ello, pues, el cine, especialmente el documental, tiene una fuerza notable que te conduce a pensar. El fútbol no solamente es el resultado del partido, del 2-0 o del 3-0, ¿no? Es muchísimo más. Es aquel espectador que fue eufórico a gritar o a insultar a los jugadores. Ese personaje seguramente tiene un problema que debe preocuparnos como sociedad. Si bien el fútbol es una disputa de valores, no es una batalla en contra del ser humano, y allí el fair play, bueno, no solamente debe ser el jugar sin tener roces, sino el jugar sin tener prejuicios, el jugar siendo inclusivos, y el jugar pretendiendo también valores universales a favor de la paz, ¿no? Que ese es uno de los propósitos que debe tener el mundo entero. Sí, totalmente, totalmente. Claudia, ¿querías decir algo? Sí, me quedé justo pensando, ahorita que escuchaba a Rodolfo, y un poco también con lo último que tú comentabas, y voy a traer a colación aquí justo al fútbol femenil, porque me parece que es necesario pensar en fútboles, ¿no? Porque hemos estado hablando de el fútbol, pero sabemos que estamos hablando del fútbol varonil profesional, y entonces dejamos fuera de este gran imaginario del fútbol, o sea, otras formas de hacer, jugar, sentir, vivir el fútbol. Y pensaba incluso en el fútbol femenil, que sigue siendo profesional, pero como sí nos ha mostrado justo, y lo ligo con lo último que decías, el politizar efectivamente el juego, ¿no? Pensaba, cuando te escuchaba decir, los jugadores no se rebelan, inmediatamente me vino a la mente el caso de la selección de Estados Unidos, que hizo una demanda histórica a la federación, o sea, la selección demanda a la federación por discriminación, ¿no? Pensaba en Ada Hegerberg, esta delantera noruega, que dice, yo no voy a ir al mundial porque tu federación no muestra, no tienes y no nos das las mismas condiciones a las seleccionadas que a los seleccionados. Y se perdió el mundial. O sea, dijo, si me llaman a la selección, yo no voy a hacer, yo no voy a aceptar, ¿no? No lo vemos en el fútbol varonil, porque efectivamente esta estructura de privilegios, de lo masculino y todo lo que se ha dicho que pueden perder los jugadores, hace que efectivamente no se quieran meter a decir, a plantar posiciones políticas. No estamos hablando de partidistas, ahora que estamos justo en esta etapa electoral,
sino en cuestiones de politizar el fútbol también para hacer evidente esa discriminación que también enfrentan y cómo el fútbol femenil sí lo ha hecho. Claro, estamos hablando de un fútbol femenil de los países europeos, de Estados Unidos, porque las selecciones de Colombia, de Haití, del Caribe, pues no tienen las condiciones para poder plantarse como las tienen las jugadoras de Estados Unidos frente a su federación, ¿no? También hay que decirlo. Pero creo que justo el empezar a hablar de fútboles, pues nos llevaría también, por ejemplo, a mirar las formas de fútbol comunitario que existen en muchos lugares, fútbol de barrio, donde ahí lo que tratan de hacer es justo la integración de los jóvenes para que recuperen los espacios, recuperen el sentido de comunidad y justo tratan de alejarlos de este imaginario del jugador que va a tener todo y que va a conquistar todo, y más bien hacerlos que se apropien del fútbol como una práctica de vida, ¿no? O todas estas comunidades que promueven el fútbol en poblaciones indígenas. Por ejemplo, acá en México hay un proyecto de promoción de fútbol en mujeres indígenas que justo las acerca a través del fútbol a derechos reproductivos, ¿no? O a derechos de salud. Y pensaba que esos otros partidos, por así decirlo, del fútbol, o de los fútboles, no son recuperados tampoco en las narrativas ni de los medios ni oficiales para mostrarnos cómo sí hay otras formas de luchar contra la discriminación más allá de estas consignas y estas pancartas. Totalmente, totalmente. A mí cuando planteabas lo de estas luchas de las mujeres de la selección de Estados Unidos y la otra, que no me acuerdo cómo es el nombre, pero ¿cómo es? Estás muteada, estás muteada. Ada Hegerberg. Esa. Son actitudes muchísimo más rebeldes que todas las que se ven en el fútbol masculino. Muchísimo más, ¿no? Yo ahora pensaba, cuando fue lo de la Superliga, este intento patético que quisieron hacer de la Superliga, ¿no? Y que hubieron varios jugadores que lo cuestionaron, entre ellos Ander Herrera, que dijo algo hermoso, que fue que desde que él jugaba en equipos de juveniles en el País Vasco, él quería jugar al fútbol para ganarle a los grandes. Que esa era, ahora lo dijo desde el Paris Saint-Germain, ¿no? Pero su objetivo era ese, decía, y nunca más, si se crea esta liga, ya no se le puede ganar a los grandes. Y yo me ponía a pensar, ¿cuántos futbolistas no dijeron nada? Quiero decir, el 99,9 infinito no dijeron nada. ¿No? Yo, como le decía a un amigo argentino que ama a Messi, che, escuchame una cosa, Messi no dice ni una sola palabra, ni una sola palabra, y no están para eso, digamos, ¿no? Entonces, eso fue muy triste, y en ese sentido, lo que planteas del fútbol femenil o femenino es maravilloso. Y tengo una pregunta. Las prácticas hay una cosa que yo creo que sí es del fútbol, y que es la que está más obviada, y que casi nadie la cuestiona, que es que en el fútbol hay que ganar, y que el valor del triunfo, quiero decir, ¿no? Para mí, de las cosas más tristes del fútbol es el valor, la sobredimensión que se le da al triunfo, porque genera las peores actitudes. El exceso de competencia genera las peores personas. Y el fútbol, en su gran mayoría, es eso, ¿no? Entonces, de alguna manera se puede emparentar esta competencia feroz a actitudes masculinas. Más que nada porque el fútbol ha sido jugado, entre otras cosas, casi siempre en el primer nivel, quiero decir, por hombres. En el fútbol femenil, ¿sucede algo diferente? Este valor del triunfo, esta cosa de competencia absoluta, donde hay que ganar de cualquier manera, ¿se cambian los paradigmas de comportamiento o se asimilan, o las mujeres finalmente asimilan también comportamientos que podrían ser llamados masculinos? A mí me parece que sí se cambian paradigmas, que esto no quiere decir que muchas de las mujeres que hemos entrado al fútbol en algún nivel, amateur, profesional, no hayamos adoptado actitudes masculinas, porque pues, hasta hace 10 años el referente del fútbol era el fútbol varonil profesional, ¿no? O sea, yo pertenezco a una generación que apenas en el 99 se enteró de que había fútbol femenil cuando fue el Mundial en Estados Unidos, ¿no? Pero eso fue una llamada y resulta pues, que había una historia detrás de lucha de las mujeres por que fueran
reconocidas, ni siquiera aceptadas, porque dijeron, no nos aceptan, creamos nuestro espacio, creamos nuestro mundial en el 70, creamos nuestras canchas, quédense con la FIFA, pero lo que queremos es que sí se reconozca que lo que estamos haciendo es fútbol. Y a mí me parece que sí, efectivamente, esta competencia que atraviesa el fútbol es una competencia que está ligada a la masculinidad, porque uno de los mandatos de la masculinidad es el éxito. O sea, los hombres tienen que triunfar, tienen que ganar, y tienen que ganar de forma aplastante, dominante. O sea, ese es mandato de lo masculino, y en el fútbol está a prueba todos los días, ¿no? Y creo que la lógica del fútbol femenil es distinta porque es colectiva. O sea, porque acá, como el fútbol como espacio de lucha de las mujeres, implica que cada triunfo de una beneficia a todas las demás, ¿no? Y estamos hablando de los triunfos deportivos, pero estamos hablando también de los otros triunfos que rodean la estructura del fútbol. Los triunfos laborales, los triunfos legales, los triunfos de representación. O sea, cada espacio, cada puesto que se gana dentro de la estructura del fútbol por una mujer repercute en lo que va a ser posible para las otras mujeres, ¿no? Y esta lógica de lucha colectiva es lo que ha permitido justamente que se presenten estos casos. O sea, Ada Hegerberg, cuando renunció a la selección de Noruega, no estaba pensando en ella. Estaba pensando en lo que podría representar su acción para todas las jugadoras. La selección femenil de Estados Unidos, cuando demandó, no estaban pensando en nada más en ellas. Muchas jugadoras ganaban bien, recibían mucho más que otras compañeras, pero lo que estaban pensando y lo que negociaron, y por eso demandaron, fue en cómo hacemos para que todas recibamos lo mismo, lo mínimo mismo, y entonces a partir de ahí sí ya podamos negociar otras cosas, pero que partamos de un piso común para todas, ¿no? Pensaba, por ejemplo, incluso aquí en México, antes de la pandemia, justo antes de la pandemia, las jugadoras de la liga lanzaron un manifiesto, que eso nunca se ha visto en el fútbol varonil, donde decían, oigan, queremos esto, queremos espacios, queremos que los medios nos cubran de forma adecuada, queremos que se promocionen nuestros partidos, queremos espacios dignos del fútbol profesional. Y esto lo lanzaron en conjunto, entonces ninguna se adjudicó la autoría, pero todas en sus redes lo empezaron a promover, porque la lógica de la colectividad es lo que ha enseñado de la lucha de mujeres, lo que permite que se consigan derechos, espacios, recursos. Y creo que esa lógica es la que también ha motivado a que se vincule al fútbol femenil con la lucha, en este caso, feminista, ¿no? Y lo que ha permitido también que se fortalezcan las acciones de las jugadoras, porque no es nada más una jugadora peleando contra una federación, sino hay instituciones que abogan por los derechos de las mujeres, aficionadas, mujeres que están en otras organizaciones feministas que se suman a esa lucha de la jugadora. Y creo que es un gran ejemplo de lo que se puede lograr en colectivo. Claro, totalmente. Rodolfo. Así es, esa perspectiva de Claudia es muy pertinente porque te muestra cómo el fútbol puede ser una herramienta colectiva, ¿no? de transformación de aquellas estructuras que pueden estar allí muy estáticas y de espaldas a la realidad. De hecho, los pueblos negros han tenido una movilidad gracias a su irrupción feroz también en el fútbol, destacándose, y las mujeres ni se diga. En Ecuador hay grandes esfuerzos de las mujeres para tener su torneo que sea lo suficientemente exhibido, y tardan para que los medios den cabida, ¿no? Y exhiban esos contenidos en su programación formal, ¿no? Yo he podido ver con gusto hace no mucho tiempo finales entre los clubes nacionales de mujeres, ¿no? Lo cual ya da cuenta de un cierto cambio, pero no es todavía suficiente. Y veo también con entusiasmo cómo el juego de equipos que incluyen al hombre y a la mujer, ¿no? y que compiten de modo amateur, tiene también un resultado muy interesante, porque corremos también el riesgo de tener un fútbol de machos y un fútbol de mujeres, ¿no? Pero lo interesante también sería tener un fútbol mixto, ¿no? Donde ambos géneros estén disputando una competencia. De hecho, creo que la FIFA tiene una competencia paralela
cuando hay estos grandes eventos, especialmente el Mundial, una competencia paralela donde se juntan hombres y mujeres y disputan partidos, no sin que sea ganador aquel que tiene la mayor cantidad de goles, sino aquel que tiene la menor cantidad de faltas, ¿no? Lo cual resulta interesante y nuestros pueblos, que son realmente muy creativos, van creando otras condiciones novedosas de participar y disputar espacios. Por ejemplo, la radio parlante, ¿no? Donde simulan también construir lo que hacen estas grandes cadenas que transmiten el fútbol, pero desde la perspectiva comunitaria. Con un alto parlante al filo de la cancha, dan cuenta de la interioridad del torneo, de la vida de los jugadores, etc. Entonces, se va generando una dinámica distinta, ¿no? Yo creo que el fútbol va a ser durante mucho tiempo una gran herramienta que nos conduzca a pensar y organizarnos de otra manera, ¿no? Los migrantes en Ecuador, por ejemplo, cada cierto tiempo hacen torneos retornando a la gente que se fue a otros países y vuelven específicamente a jugar, ¿no? Y se genera también una riqueza intercultural porque traen otros valores, otros conceptos, ¿no? Entonces, el fútbol para las mujeres, el fútbol para los hombres, el fútbol para la inclusión, el fútbol para los migrantes, el fútbol para los pueblos de frontera. Recordemos que incluso cuando ha habido enfrentamientos bélicos, el fútbol ha podido hermanar a ejércitos que han jugado en la línea de la disputa, en el terreno donde ha habido fuego. La pelota de fútbol ha parado los disparos y ha generado una dinámica distinta. Esta es una herramienta que hay que seguir inventándola. Los políticos han sabido utilizarla muy bien, ¿no? Ha habido Berlusconis, ha habido Macris que se han involucrado en el fútbol y han conseguido réditos importantes en cada uno de nuestros países, ¿no? Pero los pueblos, las comunidades diversas tienen que seguir sumando. Sí, bueno, y Evo Morales también nació del fútbol, ¿no? Pues diste dos ejemplos terribles y empecé a buscar uno bueno y se me ocurrió uno bueno. Creo que sí, creo que así es una linda charla porque como que hemos tocado diferentes aspectos, ¿no? Y sobre todo la complejidad. El fútbol institucionalmente, desde la FIFA y sus aliados, es un fenómeno macroeconómico, digamos, ¿no? Inabarcable, yo diría que es un gran enemigo, pero al mismo tiempo el fútbol, y pensando en Argentina, en Argentina en cada barrio hay 3 clubes de fútbol, 4 clubes de fútbol, cada cuatro manzanas hay un club de fútbol. Y en esos clubes asisten sábados y domingos todos los niños y las niñas de las clases más desfavorecidas del país. Y el fútbol es efectivamente el terreno de mayor inclusión. No porque el fútbol como fenómeno, como ente, incluya, sino porque la gente crea sus propios clubes y se da un espacio y una dignidad a sí mismo para existir, y el fútbol, como ningún otro deporte, creo yo, logra eso. Después, cuando uno entra a esos clubes, se da cuenta de que ahí hay que luchar contra los vicios de la sociedad, porque hay machismo, hay violencia, hay mucha violencia. Los padres son los más violentos en esos clubes. Digo, por un lado los padres con los niños construyen los clubes con sus manos, ¿no? Pero cuando empiezan los partidos, hay otro sector de los padres que se vuelve loco y violenta a sus niños y les grita y se pelean para que sus niños ganen. Y uno se da cuenta que ahí hay espacios de disputa muy ricos, y que creo que son esos espacios los que hay que generar y los que hay que utilizar para transformar la sociedad y sacar un poco el ojo de la FIFA, ¿no? Porque
digo, a veces uno como que cuestiona al enemigo mayor y no se da cuenta de que el mismo enemigo está en chiquitito en el club de la esquina, ¿no? Entonces, como pensar en esos espacios. Una FIFA que maneja recursos incuantificables, que llega incluso a ser comparada la capacidad económica de la FIFA con estados, como alguien escuché decir, tiene igual cantidad de dinero que el Estado Vaticano, por ejemplo, ¿no? Porque mientras este siga siendo un negocio que solamente tenga un enfoque de multiplicar dinero, difícilmente vamos a transformar con este instrumento las condiciones de una sociedad, ¿no? Porque creo yo que la responsabilidad del ser humano es tratar de tener unas sociedades más justas, más solidarias, más inclusivas, pero si solo el fútbol sirve para multiplicar dinero, imposible encontrar esos otros valores que son también indispensables, ¿no? Sí, sí, claro. Perdón. No, no, ¿ibas a decir algo? Sí, sí, justo pensaba esto. Me parece que los dos colocan ahí un punto que creo que se debe rescatar, que es mirar, por eso yo hablaba de otros fútboles, los otros espacios donde también existe el fútbol y también se están generando otras condiciones, ¿no? Y que efectivamente, quizá es en esto, yo hablaba de esto de lo cotidiano, es justo eso, o sea, la forma en la cual yo aliento a mi equipo en el barrio, la forma en la cual yo motivo o no motivo a las niñas que están en mi entorno a que jueguen fútbol, ¿no? O la forma en la que yo me dirijo a los jugadores, o incluso qué jugadores son los que convierten mis ídolos, por qué razones, o sea, como una reflexión que parte mucho de lo personal y que, bueno, se vuelve político, rescatando esta consigna del feminismo, ¿no? De lo personal es político, porque justo ahí hay como en la micro política la posibilidad de empezar a hacer pequeñas transformaciones que no van a impactar, sin duda, al monstruo que es la FIFA. Y que muchos pueden decir, híjoles, pero si no impactas al gran monstruo que es la FIFA, que es el que domina la estructura de posibilidades del fútbol, pues quizá sea una lucha que no tenga chiste. Pero incluso pensaba también en que han sido estas luchas micros las que han obligado a que ciertas cosas cambien al interior de la FIFA. Sabemos que cambian un poco por encima, ¿no? Y que pues lanzan todas estas medidas de, yo les digo, de discriminación, de blanqueamiento de la discriminación, porque pues esto, de fondo no se modifican esas estructuras, pero creo que no hay que de todos modos dejar de insistir y dejar de presionar y dejar de señalarla como ese monstruo que es, porque de aquí a mucho va a seguir siendo lo que rija los imaginarios del fútbol. Y me parece que ahí sí hay una batalla que de repente es un poco desalentadora, porque pensamos en estos otros fútboles que son bien valiosos, pero sabemos que están inspirados en ese gran fútbol. O sea, por mucho que nos duela, es en el Mundial donde a nosotros nos nació el amor para jugar, ¿no? Es viendo a nuestra selección, es emocionándonos con ese equipo que juega a nivel federado, que los niños que van al barrio van con ese entusiasmo. Entonces, hay ahí, pues eso, como una contradicción, porque sabemos que ese es el monstruo que nos inspira a estas otras pequeñas comunidades de fútbol, y por lo tanto hay que insistir. A mí me parece que, y con eso cerraría, que hay que insistir en temas de capacitación. O sea, sí hay que seguir insistiendo en que la discriminación no se da por el fútbol solito. Bueno, la erradicación de la discriminación no se da por el fútbol solito. Sabemos que el deporte tiene algo que nos permite justo existir y gozar y disfrutar. Eso está ahí y es lo que posibilita estos encuentros de los que hablaba Rodolfo, entre pueblos que incluso pueden estar en conflicto. Pero a nivel estructural, si queremos modificarlo, desde el club de barrio hasta la FIFA necesita capacitarse en temas de discriminación permanente. No se quita, o sea, la discriminación no es una gripa, no se quita con un curso y ya por eso ya estoy certificado que no voy a discriminar, ¿no? Entonces hay que estar en capacitación permanente, en sensibilización, en reflexión, en estrategias conjuntas, o sea, es una lucha de largo alcance. No puedes pretender que con un curso para tus directivos vas a cumplir con erradicar la discriminación. No, sí, no. Ahí el Departamento de Recursos Humanos no tiene demasiado poder
para transformar el mundo, ¿no? A ver, Tatiana, no sé si estás por ahí. La conversación duraba 1 hora, ¿verdad? Estamos como al filo, Sí, ¿cierto? más o menos. ¿Nos podemos estirar un ratito? Unos minutitos. Sí, bueno, habría que preguntarle a Claudia y a Rodolfo si están de acuerdo, pues no hay problema. Sí, para un cierre, para un lindo cierre, porque si no habría que irnos ahora mismo. Bueno, les doy las palabras a ustedes dos para que cierren, pero antes de despedirnos, quería decir que qué bueno que existe la lucha feminista, que es lo mejor que ha pasado en muchísimos años, que en un mundo desgarradoramente injusto y violento que va en aumento, todo lo malo creo que va en aumento, la verdad que es lo mejor que ha pasado en términos reales, fácticos, de transformación social, de rebeldía y en términos de esperanzas también. Así que nada, me alegro mucho por eso y nada, y decir que formamos parte, muchísimos hombres formamos parte de esa misma lucha, ¿no? Que no es por ustedes, es por todos. Y dicho eso, les doy la palabra a cada uno para que digan unas palabritas finales. Bueno, mira, yo quiero agradecerle a la pandemia que nos permite esto, juntarnos, aunque sea virtualmente, ojalá en el futuro ya sea presencialmente, pero esto nos ha garantizado repensar también las cosas, ¿no? Y repensar al fútbol. Hoy todos están planteándose cómo debe continuar este espectáculo, pero sin público en principio. Eso cambia las relaciones y cambia los enfoques. Ya no necesitas ir a exhibir tu machismo gritando groserías en los graderíos. Ya no hay esa necesidad. Algunos lo harán en casa, no sé, pero ha cambiado la relación y creo que las sociedades nuestras están en la obligación de replantearse también cómo ha sido el pasado en la relación con los jugadores. He visto que los ingleses recién en el año 2008 reconocieron al primer jugador de origen africano que se había vinculado al fútbol inglés. Pero tardaron un siglo en reconocer aquello. Tardaron un siglo y luego pues han puesto la fundación a nombre de Arthur Wharton, que fue el jugador de origen ganés que estuvo vinculado al fútbol inglés, el primero en hacerlo. Y creo que ese es un ejemplo interesante. Si nosotros examinamos en cada uno de nuestros países qué ha pasado a través del tiempo en cuanto al reconocimiento y la construcción del relato de quiénes son los otros, de quiénes son los afrodescendientes que han estado vinculados al fútbol, vamos a encontrar cosas extrañas, ¿no? En Ecuador, hasta hace 50 años de los afrodescendientes no se hablaba, solamente estaban en los medios cuando había algún acto delictivo, ¿no? Lo cual es aberrante, y el fútbol permitió entonces cambiar la historia. Allí seguramente si hurgamos un poco más vamos a encontrar muchos ejemplos de gente que la sociedad debe ofrecerle disculpas, porque también ha ocurrido del otro lado algo interesante que tampoco es bueno. Los afrodescendientes han tenido que juntarse para evitar que los jóvenes mestizos sean parte del fútbol, ¿no? Y eso ha llevado a una competencia estéril y que le hace daño a la sociedad. Entonces, finalmente les agradezco a ustedes, al Festival Minuto 90, que nos ha dado la posibilidad de juntarnos y escuchar posturas tan interesantes como las de Claudia Pedraza y Sebastián. Un placer. Bueno, otra cosa chiquitita. Yo creo que si el mundo algún día vuelve a ser presencial, yo creo que también hay que mantener algunos encuentros como estos, porque no todo el mundo podemos siempre viajar a los festivales, o diría que casi nunca podemos viajar a los festivales, y la posibilidad de encontrarnos entre gente de 3, 4 países al mismo tiempo, la dio la pandemia y la dio esta pantalla, que estamos todos cansados del Zoom, pero la verdad es que es una herramienta, y yo creo que el mundo tiene que ser híbrido de aquí para siempre.
O sea, retomar el poder de lo presencial, pero siempre sabiendo que podemos estar más juntos que antes, digamos. Así va a ser, Sebastián. Bueno, me dejas más tranquilo. Qué bueno. Claudia. Bueno, pues yo les quiero agradecer muchísimo, como bien decía, en este espacio y esta posibilidad que sin duda surge del contexto de la pandemia y que, bueno, se ha hablado mucho de si nos ha servido para reflexionar o no como sociedad, si vamos a mejorar o no como sociedad. Lo cierto es que efectivamente nos va a obligar a generar otras formas de estar en los espacios, de ocupar los estadios, de pensar incluso en los campos de fútbol, ¿no? Y muchas otras áreas de la vida. Me parece que eso es, y va a ser muy interesante. Y yo quisiera cerrar justamente diciendo esto, las posibilidades del fútbol versus la discriminación, si nosotros decimos son infinitas, puede sonar como muy vacío, pero sí lo son. O sea, yo sí, sin caer en esta visión romántica, pero sí quiero rescatar esto, o sea, cómo el jugar fútbol ha cambiado la vida de muchísimas personas en muchísimos sentidos. Y creo que si bien reconocemos el monstruo que es la FIFA y estamos cansados de este capitalismo explotador de cuerpos, de lo que se ha convertido el fútbol profesional varonil, y podemos señalar todo el racismo, el clasismo, la misoginia que existe en los diferentes espacios, tanto a nivel profesional como amateur del fútbol, también no quisiera dejar pasar la oportunidad para poner cómo la relación que el fútbol nos permite con nosotros, con el cuerpo, con el espacio, con los otros, está ahí. Y creo que justo por ese valor, por esa relación, por esa conecte con el gozo por la vida, es que hay que pugnar para que sea una herramienta contra la discriminación, contra la desigualdad, contra la violencia, contra muchas otras cosas que aquejan a la sociedad. Porque hay algo que también está en el corazón del fútbol, que es el gozo. Y creo que en sociedades como la nuestra, como las nuestras, porque compartimos un contexto de corrupción, violencia, hartazgo social, el tener estos momentos, estos espacios, esta oportunidad de gozar por un momento la vida, hace y es muy valiosa, por lo que no hay que dejar de pugnar porque sea una bandera de lucha. Totalmente. Pues ha sido un placer enorme conocerlos y compartir esta hora de conversación. Y les mando un abrazo a ambos. Igual, Sebastián, igual para ti y para Claudia. Igual, un abrazo y un gusto estar por acá con ustedes. Cualquier cosa, aquí andamos. Lo que necesiten.